Todavía no tengo los listados oficiales y entonces lo voy a hacer a través de listados preliminares en este Classroom. Oyen, para que ustedes sepan por lo menos cómo les fue durante su primer examen parcial. Para abordar entonces el tema de los predicables, vamos a tomar un ensayo del doctor en filosofía originario de Lima, Perú, doctor Percy C. Acuña Vigil, ¿verdad? Doctor en filosofía. Porque lo que resulta ser de que tanto este tema de los predicables como el árbol de Porfirio, que es el siguiente tema, vamos a establecer que son temas eminentemente filosóficos, que tienen que ver obviamente con el concepto y pues en alguna medida es parte precisamente del contenido para nosotros tener un mejor abordaje del tema del concepto y por supuesto tener más elementos de juicio y de raciocinio a la hora que nosotros formulemos nuestros juicios, sobre todo jurídicos, juicios de valor. Entonces, dice el doctor Acuña Vigil que los predicables viene del latín predicabilia, ¿verdad? Recuérdense que el latín prácticamente es la lengua materna de todas las lenguas, de ahí es donde se desprende precisamente todas las lenguas del mundo, todos los idiomas, ¿verdad? Y esto no es nada más que son clases de predicados, ¿verdad? Son clases de predicados que fueron formulados en la lógica aristotélica, ¿verdad? Y Aristóteles como consecuencia lo estableció en los tópicos, ¿verdad? En sus diferentes estamentos, en sus diferentes teorías, en sus diferentes obras, ¿verdad? Y enumera 4 predicados, ¿verdad? Que aquí están, que están enlistados, ¿verdad? Podríamos decir que el número 1 es el género, el número 2 es la especie, el carácter propio y el carácter accidental. Son precisamente 4, ¿verdad? Aquí es donde entra la técnica del subrayado, por ejemplo, del estudio, para que ustedes los enumeren. Número 1, género. Número 2, la especie. El número 3, el carácter propio. El número 4, el carácter accidental. Para en algunas otras, en algunos otros ensayos, en otras biografías, libros y demás, lo vamos a encontrar como el género, la especie, lo propio y lo accidental, ¿verdad? Pero en este caso, pues, se complementa con el carácter propio y el carácter occidental. Porfirio, que lo vamos a ver más adelante, verá que es uno de los seguidores precisamente de Aristóteles, de la obra aristotélica, ¿verdad? Pero es un comentador, comenta precisamente las teorías y los ensayos de Aristóteles. Añade a esta enumeración la diferencia específica. Los predicables se contraponen a los nombres singulares, ¿verdad? O sea, van antes, dado que estos últimos, a diferencia de los primeros, no pueden ser predicados, obviamente, ¿verdad? En Aristóteles, la teoría de los predicables está ligada a la teoría sobre los géneros de enunciado o categorías preadicamenta, ¿verdad? Según Porfirio. En cuanto a los géneros del predicado en la lógica aristotélica, podemos comentar que cuenta con 4 predicables, siempre hablando de los 4, ¿verdad? El carácter, el género, la especie, el carácter propio y el carácter causal o accidental. Los predicables se contraponen a los nombres singulares, ya que estos últimos, a diferencia de los predicados, no pueden ser predicados. También extraído del diccionario filosófico de la filosofía, publicado en 1984 en su página 345. Como definición, podríamos decir que los predicables son 5 maneras en que un concepto puede ser dicho de sus inferiores o de sus sujetos a los que se enlaza. A cualquier sujeto universal lógico son atribuibles 3 conexiones esenciales: el género, la especie, diferencia específica o la especificidad, y 2 accidentales, propiedad o accidente, que con esto ya vendría siendo los 5 que habla de la definición, por incluir una más, una clasificación más, que va a ser precisamente los 2 aspectos accidentales, una propiedad y un accidente, ¿verdad? Por eso es de que originalmente son 4, pero ya en la actualidad pues se le ha ido agregando uno más. El ejemplo clásico sería Juan, es esencialmente primate, ¿verdad?
perteneciente al género de primate. Cuando hablemos aquí de género en los predicables, no nos estamos refiriendo al género del sexo, ¿verdad? Masculino o femenino, sino al género al que pertenece a la clase, ¿verdad? Y es esencialmente primate, es decir, el ser humano, ¿verdad? Pertenece al género de primates. Humano, que es una especie. Racional va a ser la diferencia específica, en virtud de que somos los seres humanos los únicos con raciocinio, a diferencia de todos los demás animales. Tiene un sentido del humor que le es propio y ha nacido accidentalmente en Úbeda, que es una ciudad, perdón, es una ciudad de Grecia, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver nosotros bien ejemplificado precisamente el esquema, por así decirlo, ¿verdad? De lo que corresponde o cómo sería la clasificación de con relación a los predicables en este caso en una oración. Si le quitáramos la clasificación nos quedaría Juan es un humano racional y tiene sentido del humor y ha nacido en Úbeda, ¿verdad? O ha nacido en Guatemala, o ha nacido en Quiché, o ha nacido en Quetzaltenango, ¿verdad? Y así es como nos quedaría entonces la oración. Pero ya al hacer la subclasificación, que es lo que nos muestra el ejemplo, Juan es esencialmente primate, responde al género, que es un humano, que es una especie, y racional, que es la diferencia específica con los demás animales y tiene un sentido del humor que le es propio y ha nacido accidentalmente en Obsérvese que la palabra género la empleamos aquí en el sentido distinto a cuando hablamos del género masculino o femenino, o epiceno, que es precisamente a cuando se refiere al género precisamente de los primates. Porque acá lo que resulta, compañeros, es con relación a este punto, y lo vamos a ver más adelante con el árbol de Porfirio, estamos viendo no solo aspectos puramente de clasificación de una oración, sino también estamos viendo científicamente los nombres y van a aparecer muchos nombres con el nombre científico, va la redundancia, pero es precisamente lo que se estudia cuando se estudian los filósofos griegos, ¿verdad? Los filósofos, grandes filósofos en este caso, que sería no solo Porfirio, sino también Aristóteles, porque obviamente ellos al tener el idioma latín, pues entonces ahí viene precisamente lo que pues lo podríamos denominar la semántica, ¿verdad? De las palabras. Y recordémonos que ya en el primer examen parcial veíamos nosotros precisamente la relación que existe con la semántica, la lógica y la lingüística, ¿verdad? Pero como en este caso no es una carrera ni de lingüística ni de lenguaje o de mucho menos de idioma español, pero sí tenemos que hacer pues un pequeño recuento de este aspecto que quiera que no, pues también lo vimos, yo he informado mucho en estas clases, ¿verdad? Que lo hemos, vámonos recordándolo, por ejemplo, cuando hablamos de la oración, ¿verdad? Eso lo vimos en la primaria, ¿verdad? Allá bien, bien lejano, ¿verdad? Y obviamente el que estudió cuando existía el magisterio lo veía pues mucho más. En los profesorados pues ahora se ve también, ¿verdad? En el caso de los predicables esenciales para hablar ya de una clasificación, ¿verdad? Una clasificación más. Por género entendemos un predicable esencial, aquella noción o concepto universal que puede ser atribuido a distintas especies, agrupándolas por su esencia o naturaleza común en una sola clase de entidades. Así el chimpancé, el orangután, el gorila y el gibón pertenecen al mismo género primate, que pertenece también al ser humano. Estos monos póngidos, ¿verdad? Llamado así científicamente a la clasificación o al género, junto a otros constituyen la clase lógica, el género de los animales a los que podemos llamar primates. Es decir, nosotros los seres humanos pertenecemos precisamente a esta clasificación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a entender nosotros por género esencial o predicable esencial. Podemos discernir estos entre géneros próximos y géneros remotos. Según hemos visto al estudiar la clase o el árbol de Porfirio, aquí lo vamos a también
tener recordado siempre este famoso árbol de Porfirio y van a ver ustedes por qué, ¿verdad? Cuando entremos a ese punto. Cordado o animal son géneros más remotos respecto del ser humano que homínido, género próximo que agrupa a especies como el de Neandertal, el cromañón y el hombre de la isla de Flores, entre otros, ¿verdad? O sea, aquí está hablando de la concepción y de la creación de los conceptos, de los géneros, de los predicados, como fueron desarrollando o fueron apareciendo conforme el desarrollo de la humanidad. Y original, pues obviamente, ¿verdad? Cuando se estudia este famoso árbol de Porfirio, se va a establecer o a ver, ¿verdad? Que era el cordado, ¿verdad? O animal, ¿verdad? Son géneros más remotos respecto al ser humano. Y entonces ahí aparece, ¿verdad? Estos nombres, el Neandertal, el hombre de, el Cromañón, perdón, y el hombre de la isla de Flores, entre otros. Y así, en este caso, el ejemplo es precisamente del ser humano, del hombre, ¿verdad? Como hoy día ya lo conocemos, ¿verdad? O nos conocemos, ¿verdad? Al hombre, cuando nos referimos al género humano, ¿verdad? Dentro de la especie de los animales. La definición esencial de una especie o de un sujeto incluye el género y la diferencia específica. En la foto, la mosca zángano es una Eristealis, género Tenax, que es su especificidad, que pertenece precisamente a la mosca zángano, pero como vemos y comúnmente le llamamos nosotros, es una abejita, ¿verdad? Estas abejas de ¿cómo se llama? Que las encontramos en las rosas, bueno, ellas viven alimentándose ¿cómo se llama? De mieles y esas cosas, pues, ¿verdad? Para mencionar otro ejemplo, ¿verdad? Todo género puede ser considerado como una especie respecto de un concepto de mayor extensión y menor comprensión. Así los hongos, así los hongos son una especie de seres vivos y las rúsulas son una especie de hongos. O los diptera son una especie de insecto, ¿verdad? Por comentar. Pero aquí es donde nos metemos todo este aspecto puramente, ¿verdad? Aquí nos podrían dar cátedra los especialistas con relación a los que estudian. En este caso, por ejemplo, los animales, un veterinario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y luego, pues, hay diferentes disciplinas, ¿verdad? Pero en este caso estamos nosotros ejemplificando, ¿verdad? Tomando algunos ejemplos precisamente con relación a, en este caso, aquí estamos hablando a nivel de especie, ¿verdad? Del ser vivo, ¿verdad? Los animales y en este caso el de las plantas, ¿verdad? Por mencionar algo, ¿verdad? Por especie entendemos el concepto universal dicho de muchos que difieren individualmente, los individuos, ¿verdad? Por comentar, mesa, silla, armario, son especies de muebles. La especie o la idea es la forma o estructura que determina el ser esencial de una entidad. Rocco es un perro. Viveza, Babieca fue un caballo. Alfa Centauro es una estrella. La especie contesta a la pregunta ¿qué es? Nombra la esencia completa de un sujeto. Por diferencia específica o especificidad entendemos la noción o el concepto universal que expresa la calidad, intención o nota, que nos permite distinguir diferentes especies de un mismo género, ¿verdad? Por el orden, ¿verdad? Taxonómico de los dípteros, por ejemplo, están moscas y mosquitos. Es una especie de insectos. Orden, dicen los entomólogos, ¿verdad? Los que se dedican precisamente al estudio de esta especie, que tienen por diferencia específica el número de alas, ¿verdad? Que son 2. Y así es como ellos las van a ir clasificando y las van a diferenciar. Y es que imagínense, compañeros, que nosotros acá lo que estamos haciendo es estudiar precisamente, a esto se va a referir precisamente el predicado, con relación a, en este caso, los conceptos de
en este caso, de estos animalitos, ¿verdad? Imagínense ustedes que no tuviéramos, porque todo este conocimiento es el conocimiento humano que se ha ido forjando a lo largo de los siglos, pero ya inclusive Aristóteles, y lo vamos a ver en el árbol de Porfirio, fueron los que empezaron a establecer esas diferencias del pensamiento humano para poder hacer las diferencias entre cada uno de todo esto, ¿verdad? Que es inmenso, que es vasto, ¿verdad? Imagínense, hay personas o sea, las ramas de la ciencia, ¿verdad? Está ya tan disipada y clasificada, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros en nuestra universidad lo podemos ver con todas aquellas ofertas académicas de carreras universitarias, ¿verdad? Entonces, realmente el conocimiento es inmenso, podríamos decir, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo apenas una parte muy pequeña con relación precisamente a la forma del pensamiento lógico del ser humano, en este caso precisamente al concepto, precisamente el punto del día de hoy que nos atrae a la clase. La palabra predicable se deriva del griego katajorema, que significa predicado, atributo, y del latín predicable, que significa lo que se puede atribuir, es decir, afirmar. Los predicables son la manera de efectuar la predicación, es decir, la atribución de un predicado a un sujeto. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente, ¿verdad? Vuelve otra vez aquí a salir precisamente la clasificación para que ustedes lo tengan, lo recuerden, lo subrayen y lo enumeren para tenerlo presente para el examen. Los predicables esenciales desde el punto de vista de la extensión, la clasificación de los conceptos en especies y géneros desde el punto de vista de su extensión. Género es el conjunto que agrupa a las especies que tienen algo en común. Y la especie es el concepto que agrupa a los entes de la misma esencia. Los ejemplos podría decir, el predicable género consiste en que el concepto predicado tenga más extensión que el sujeto al que se atribuye la predicación. La espada es un arma a género. La cama es un mueble a género, ¿verdad? Precisamente clasificando el predicado con relación a cada uno de los conceptos que se nos presentan. El predicable especie ofrece un concepto que se predica con menos extensión que el sujeto al que se refiere a la predicación. El ejemplo se dirían algunos animales son perros, a especie, y algunos mexicanos son veracruzanos, a especie, ¿verdad? Pero así podríamos nosotros enumerar otros ejemplos. En el caso guatemalteco, ¿verdad? Algunos guatemaltecos son peteneros, ¿verdad? O aquí mismo en la clase, ¿verdad? Algunos estudiantes son de la zona 2, por mencionar algo, ¿verdad? Muy bien. Predicables no esenciales o accidentales para ir avanzando dentro de la clasificación. Llamamos propiedad o propio a la noción universal que predicados necesariamente de una especie siempre y de todos son individuos. Es una propiedad necesaria de los dípteros, hablando de las moscas y de los mosquitos. Y es el nombre científico de la especie a la que pertenece. Que sus alas posteriores estén atrofiadas en eleiteridos claviformes. Son propiedades universales del ser humano su capacidad para la risa, el llanto, la comprensión, todos aquellos sentimientos para ustedes. Prueba de que estas características son necesarias para la preservación de la condición humana y es que consideramos inhumanos o deshumanizados a quienes nos la ejercitan, ¿verdad? Hablando que, por ejemplo, no hay ningún ser humano, porque esta va a ser una condición, pues, ¿verdad? Esencial. Por ejemplo, ante el fallecimiento y la muerte de un ser querido, ¿verdad? Todo ser humano, nos vemos en ese momento en una actitud, pues, de descomposición, de incredulidad, todos los que ya hemos pasado por ese momento terrible de perder un ser humano, ¿verdad? Ustedes
los que ya pasaron, los compañeros que ya lo pasaron, ¿verdad? Sabrán de lo que yo estoy hablando. Pero en ese momento el ser humano se constriñe tanto, se sensibiliza tanto, y entonces recurrimos al llanto, que es la forma de expresar nuestro dolor, ¿verdad? Ahí sí que hasta el más valiente llora, dice la canción, ¿verdad? Ante la muerte precisamente, ¿verdad? Entonces imagínense un ser humano que no, o sea, no es ser humano, a saber, es marciano, por ejemplo, ¿verdad? No tendría, ¿verdad? Es más, hasta los animalitos, ¿verdad? Los animales, los cánidos, por mencionar, ¿verdad? Los cánidos caseros, ¿verdad? ¿verdad? Los perritos, ¿verdad? Tienen sentimientos también, ¿verdad? No digamos el ser humano. Por comentar y mencionar un ejemplo. Se debe distinguir entre propiedades genéricas y propiedades específicas. Así que por ser una mosca, la Eristialis tenax de la foto tiene solo 2 alas y el Euterios claviformes. Sin embargo, es una propiedad específica de esta mosca, que su larva acuática respire gracias a un largo tubo telescópico en forma de cola de rata, ¿verdad? Que va a ser precisamente lo esencial precisamente para poder distinguirla de las demás. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y eso es gracias a la ciencia que lo podemos determinar y de saber, ¿verdad? Porque imagínense, quienes no somos versados, para nosotros va a ser lo mismo, una mosca que un mosquito, ¿va? O que vuela, ¿verdad? Llamamos accidente al universal que predicamos de un sujeto y de una especie de un modo que no es ni esencial ni necesario. Un accidente es una característica inteligible, que puede desaparecer sin que el sujeto pierda su condición específica. Por ejemplo, regresando con el nombre de Juan, ¿verdad? El más común, ¿va? Juan puede ser ciego o cortarse el pelo hasta sacar a cero, pero en lenguaje chapín y popular le llamamos pelón, ¿va? Hasta que esté pelón, sin que por ello deje de ser Juan, va a ser su nombre propio, ni se pierda su condición de ser humano, ¿verdad? Sino precisamente van a ser predicables esenciales en su momento, ¿verdad? Perdón, accidentales, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí estaríamos concluyendo precisamente con el tema de los predicables, ¿verdad? Y no sé si habría alguna duda, comentario, pregunta con relación a esto, ¿verdad? Antes de continuar precisamente con el siguiente punto, que es los árboles lógicos, específicamente la aplicación del árbol de Porfirio. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Antes de continuar, yo solo quisiera establecer algunas consideraciones muy generales con relación al árbol de Porfirio. Verá lo que vamos a empezar a conocer ahorita en base precisamente a un reportaje, un ensayo muy interesante, muy bueno que me pareció trasladárselo acá a ustedes. Hay un video inclusive, pero es un poco largo como para poder proyectarlo acá y me pareció más interesante tener el contenido escrito a través de FUNIVER, que es la Universidad Europea del Atlántico de España, ¿verdad? Y entonces, pero en estas consideraciones generales previas del árbol de Porfirio, que no quise agregarlo más para no hacer más larga la presentación, porque ustedes ven son 13 diapositivas, pero en términos muy generales, ¿verdad? El árbol de Porfirio es un diagrama creado por el pensador filósofo del mismo nombre, Porfirio, en el siglo III. El diagrama representa las relaciones de género, especie e individuo basado en las categorías de sus sustancias. Fue por eso por primera vez en la introducción escrita por el mismo Porfirio a las ideas aristotélicas. Él se puso a analizar y pensar y leer toda la vasta obra de Aristóteles. Entonces él, en base a eso, fue que crea su esquema, aunque originalmente no estaba planteado como un árbol, sino que posteriormente, como él lo denominó como árbol, entonces posteriormente se creó, un diagrama en forma de árbol para poderse comprender mejor. Presentó la clasificación del griego mediante categorías divididas, que luego fueron representadas en diagramas en forma de árboles.
A través de este diagrama se identifica a cada especie tomando en consideración su género y sus diferencias específicas. Por eso era importante conocer primero los predicados. La categorización de especies por medio de este método va desde los organismos más complejos hasta los más simples. Originalmente el trabajo de Porfirio no incluyó diagramas, pero se le dio el nombre del árbol de Porfirio porque está basado en el trabajo que realizó con los estudios de Aristóteles. Las ideas de Porfirio expandieron aquellas de las categorías de Aristóteles. Porfirio las organizó en una forma que pareciera el tronco de un árbol. Está compuesto por 3 columnas de palabras. La primera divide a 2 partes del género y la especie, las cuales surgen a partir de un género supremo denominado sustancia. Porfirio nunca dibujó la forma de un árbol y en su obra original ni su texto hacían referencia a algún tipo de dibujo. Sin embargo, durante el Renacimiento, los autores que dieron forma a sus textos incluyeron el gráfico como representación de los mismos. Además, el árbol de Porfirio es el primer árbol del conocimiento en la historia de la humanidad, la cual se tiene registro escrito. Las ideas de Porfirio se basan en un sistema común que se utilizaba en la época medieval para definir la existencia humana y de todas las entidades que se encuentran en el planeta, es decir, todas las especies humanas, ustedes, imagínense. Por eso es muy importante, considero yo, para el conocimiento de nuestra cultura general como futuros abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. El árbol de Porfirio categoriza a los organismos vivos dependiendo de su composición. Puede categorizar a las personas, a los animales, a cualquier planta, roca, elemento, etc. Todo esto se hace mediante la definición de dicha entidad basada en su sustancia. En ese sentido, la sustancia es lo que forma o hace a la entidad a estudiar. Por ejemplo, una persona es racional, mortal, sensible, animada, corpórea, según su sustancia. Estas ideas fueron planteadas por Porfirio y dada su naturaleza se le dio la forma de diagrama de árbol, ¿verdad? Esas podrían ser las consideraciones generales antes de entrar a conocer el árbol de Porfirio. Entonces dice Foniver que cuando en Izagugi, si ustedes van a pinchar en la palabra Izagugi, aquí les va a salir precisamente el reportaje si lo quieren escuchar. Esto ya es puramente estudio individual, por si ustedes quieren conocer más. Y en la internet y en Google hay una cantidad increíble de lo relativo precisamente con este tema. Porfirio de Tiro, que era el nombre completo y correcto, está tratando de caracterizar a la especie, distinguiendo entre los géneros generalísimos o supremos y las especies especialísimas. Advierte que el género supremo es aquel por encima del cual no puede haber un género superior. Asimismo, la especie especialísima deberá entenderse como aquella por debajo de la cual no existe ninguna especie subordinada. Esto al hablar de la especie está refiriéndose a todos los ejemplos que venimos dando con relación a la especie, por ejemplo, ser humano, ¿verdad? Solo hay una, ¿verdad? Hombre y mujer, y ahí no va a pasar, ¿verdad? Y todos vamos a tener una misma como que composición, porque no hay ningún ser humano, por ejemplo, con 3 ojos, con 3 brazos, ¿verdad? Por comentar algo, ¿verdad? Pero entre el género supremo y la especie especialísima admiten la existencia de otros subalternos, que pueden ser género y especie al mismo tiempo. Claro, que siempre con relación a cosas distintas. Así tomamos las categorías como géneros supremos, cabría decir, por ejemplo, que la substancia constituye un género que acoge bajo ella el cuerpo el cuerpo animado, bajo este estaría el animal y por debajo del animal el animal racional. Imagínense ustedes la clasificación que solo ahí ya plantea él con relación a la sustancia y especie de ser humano. Como vemos, Porfirio estaba estableciendo a través de una metodología dicotómica lo que tradicionalmente se denominó árbol de Porfirio, porque lo vamos a ver en el esquema, va precisamente de lo general a lo particular, ¿verdad? O sea, de las ramas desde hasta arriba para concluir con el tronco.
Mediante el ingenio de este sistema lógico se ordenaban las ideas concebidas unequívocamente según las leyes de la intención y de la extensión que tanto hemos venido conversando del concepto. En efecto, mientras los géneros y las especies subalternas iban ganando en intención, a medida que desconocíamos del árbol, perdían extensión. Y al revés, el género supremo tenía una amplia extensión y a costa de una intención más débil, como se sabe. Por otra parte, podemos encontrar antecedentes de este procedimiento en el método de las divisiones de Platón, ¿verdad? En los tópicos de Aristóteles y en la Eneada de Plotino, que son otros grandes filósofos, ¿verdad? Pero que también ya en sus diferentes planteamientos ellos lo consideraban, ¿verdad? Pero se debe a Porfirio precisamente al estudio básico precisamente de la obra aristotélica. El sistema lógico de los predicables, que ya vimos anteriormente, y por lo tanto el árbol de Porfirio, han estado a la base de los numerosos sistemas de definición y de clasificación, en este caso de conceptos de las palabras, de las especies del género, ¿verdad? Ustedes imagínense, si no tuvieran nombre, yo creo que todas las cosas, todos los objetos, todos los conceptos actualmente tienen un nombre y un nombre científico y se debe precisamente gracias a todo este pensamiento. Imagínense, de ahí también es que viene todo el vocabulario jurídico nuestro, ¿verdad? O sea, esto es muy extenso, es muy, para mí es grandioso esto, ¿no? En distintos ámbitos genesiológicos ya vimos que es la genesiología y desde la Edad Media hasta nuestros días. Y así va a seguir siendo y se va a ir creando y se va a ir acumulando, inclusive los científicos, las comunidades científicas a nivel mundial, los datos científicos van descubriendo nuevas formas, nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevos estudios científicos y por ahí, inclusive el otro día yo escuchaba sobre una noticia que en no sé qué mar y en qué océanos de todo el mundo habían encontrado especies que nunca se habían visto, ¿verdad? Y entonces ahí tiene el gran reto la comunidad científica para empezar precisamente a categorizar este tipo de especies de peces. Por citar algunos ejemplos recientes de ejercicio de la lógica unequívoca porfiriana, ofrecemos aquí, sin embargo, dos ejemplos clásicos de cómo esta metodología ha sido ejercida. En primer lugar, la definición de la historia de Jerónimo es Guerra Blancas. Y en segundo lugar, el sistema taxonómico de Carlos Linneo. En su obra, Genio de la Historia, Jerónimo Guerra Blancas trata de la naturaleza del ser, de la historia de toda su amplitud, incluso teniendo en cuenta lo que menos propiamente se puede llamar con este nombre. Así, con este propósito establece su método, un procedimiento que no era otro que el del árbol de Porfirio, del cual la amplitud nos iremos recogiendo por la división de varios nombres y especies, a la que más en particular y propiamente goza con el nombre de la naturaleza y ser de la historia. Efectivamente, Guerra Blancas establece la definición de la historia mediante las divisiones partiendo del género, narración y atendiendo en cuenta la diferencia descendiendo por el género subalterno y la especie significada escrita, hablada, humana y divina, hasta llegar a la historia propiamente humana que le dirá la que fuera narración humana y de las cosas humanas. Será historia humana con todo rigor y propiedad. Al hablar precisamente de la definición del concepto de historia, pero imagínense, hasta dónde remotamente nos venimos nosotros a enterar, al menos conocimiento bastante, muy particular, precisamente para conocer. Y vean ustedes, nosotros, por ejemplo, en nuestra formación como licenciados en ciencias jurídicas, tenemos que conocer de los movimientos sociales, políticos y jurídicos. Y eso precisamente nos ayuda a través de la historia, ¿verdad? Entonces, para eso están los historiadores, ¿verdad? Que son precisamente otra de las clasificaciones dentro de las ciencias sociales, la historia, ¿verdad? Y así por mencionar precisamente aspectos puramente de conocimiento humano, ¿verdad? Igualmente, el sistema de clasificación de Linneo, para hablar de este otro, ¿verdad? Constituye uno de los ejemplos más genuinos del ejercicio de la lógica porfiriana.
Se trataba de una clasificación de los seres vivos basados en un sistema según el cual se utilizaba un nombre para designar el género y el segundo para la especie. Este sistema no era otro, pues, que el de la aplicación del género y la diferencia según el cual se suponía que se estaba dando la definición de la esencia de lo que se definía siguiendo así la más estricta lógica porfiriana aristotélica, ¿verdad? Y es que tiene que ser riguroso y estricto, compañeros, toda vez de que precisamente estamos frente a la denominación de los nombres de los conceptos, ¿verdad? Y por esa razón es de que tiene que ser lo más estricto y acucioso posible, ¿verdad? Y lo que sucede en nuestro quehacer diario como abogados y notarios y como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, por ejemplo, al argumentar y denominar, tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? No solo el fundamento, sino esto, por ejemplo, lo utilizamos mucho en relación de hechos cuando explicamos en nuestros escritos y en nuestras demandas, ¿verdad? Que los mismos sean lógicos, sean coherentes, tengan que ver con el tiempo, modo, lugar, si estamos en derecho penal, por ejemplo, ¿verdad? Y la manera de hacerlo sucintamente, lo más resumido posible, técnicamente, jurídicamente hablado, todos los aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con lo nuestro, ¿verdad? Tiene que ser muy riguroso. Dice que el ejercicio del derecho es muy riguroso. Imagínense ustedes, inclusive el derecho laboral, ¿verdad? Porque, discúlpenme, ¿verdad? Pero eso de los principios del derecho laboral, compañeros, en donde se supone que la celeridad, la sencillez procesal, la economía y todo eso, eso en la práctica no se da, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya es parte precisamente de cómo es que funciona el sistema y como dijera un entrañable profesor de nuestra facultad que es mi padrino de graduación y también pues fue mi profesor, ¿verdad? Dice él, ¿verdad? Y concluye siempre con estos temas, yo les enseño el cómo debería de ser, no cómo es que funciona la realidad. Pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Ustedes, para establecer que el sistema no funciona en base a lo que la ley establece. Un sistema arborescente que partía de géneros supremos y descendía hasta las especies inferiores. Desde esta perspectiva, hablando de la obra de Linneo, cualquier ser vivo, vegetal o animal podría ser clasificado trepando por el árbol taxonómico hasta llegar al género generalísimo superior más extenso. El sistema de Linneo tuvo un éxito indeleble durante mucho tiempo, hasta que la teoría de la evolución rompió con la concepción fijista de las especies, demoliendo así la cimentación porfiriana. El sistema del árbol de Porfirio concibe los géneros como géneros anteriores, lo que de algún modo significa que el género contiene en sí todo lo que viene después. De ahí que el género tenga que pensarse como anterior a la especie, y es que aquí está hablando precisamente al orden que debe de llevar precisamente este pensamiento. En ese sentido, desde nuestras coordenadas hablaremos de género posterior a las especies para referirnos a aquel género que se constituye en virtud del desarrollo y aparición de las nuevas especies. Si el género anterior nos remitía a la totalidad distributivas y a las clases porfirianas, ahora el género posterior nos remite a la totalidad atributivas y a las clases combinatorias, así como el concepto de esencia genérica frente a la esencia de prosapacia porfiriana, una concepción ontológica o uso práctico de la idea de esencia como especie porfiriana. Es la concepción que está relacionada con el fijísmo de la ontología maguérica. Ha de considerarse aquí como notoriamente inadecuada. Todo esto según y escrito por Gustavo Bueno de Funiver. Ahora, para esquematizar el árbol, que no es un árbol, sino cómo va la forma del pensamiento, cómo está planteado o cómo debiera de pensarse, si es, y ahí viene la gráfica del árbol, ¿verdad? Que se las incluí, pero habla primero de la sustancia, que es el género, la diferencia del género, que va a ser el pensamiento, la diferencia del género también, que es el extendido.
Luego viene la sustancia extendida, ¿verdad? Para establecer precisamente, ¿verdad? ¿Qué va a ser el cuerpo? Luego el cuerpo va a ser un cuerpo inerte y un cuerpo viviente, porque si estamos hablando de el mundo animal, ¿verdad? Pues se va a poner de los seres vivos para hablar, ¿verdad? No, ni siquiera hemos entrado a la especie del animal y vegetal, ser vivo, ¿verdad? Pero en el caso del cuerpo inerte va a ser el mundo mineral, ¿verdad? Una piedra, por ejemplo, es inerte, ¿no? ¿Verdad? Luego el cuerpo viviente va a ser un animal y el animal puede ser irracional o racional. Luego el animal racional puede ser el ser humano y así podemos ir, ¿verdad? Luego el hombre, ¿verdad? El hombre Juan, ¿verdad? Y que con todos sus predicables. O mujer, ¿verdad? Que ahí, y miren cuánto podemos seguir nosotros aquí, siguiendo, ¿verdad? Con esta precisamente clasificación o ¿cómo se llama? Este diagrama, que es como se supone que debería de leerse, o para hacerlo analógico al famoso árbol de Porfirio. Y luego de último, pues tenemos el famoso árbol, ¿verdad? Que entonces sale precisamente desde la punta del árbol, ¿verdad? Mencionando como el primer aspecto la sustancia, que va a ser un género supremo, ¿verdad? Que lo va a estar, por ejemplo, con un elemento corpóreo que va a ser la diferencia, dice ahí, ¿verdad? Luego, lo corpóreo también tiene otros elementos, ¿verdad? Y entonces, de las tres columnas que se hablaban, sustancia, cuerpo viviente, animal, hombre. Corpóreo, animado, sensible, racional. Incorpóreo, inanimado, insensible y racional, ¿verdad? Que se va a contraponer precisamente, era lo que se decía anteriormente. Y entonces aquí están dibujadas precisamente las tres columnas, ¿verdad? Planteadas precisamente y como les indico, ¿verdad? Precisamente en base a este pensamiento de este filósofo. Podemos también comentar con relación al árbol de Porfirio, que es la definición común de cualquier objeto o animal, según el gráfico que vemos acá, y es válido decir que un tigre, por ejemplo, es un animal no racional, mortal, sensible, animado y corpóreo, ¿verdad? Para irlo clasificando, ¿verdad? Y estas categorías se colocan en el diagrama para dar una explicación más clara, partiendo siempre desde la sustancia. Eso va a ser prácticamente lo fundamental. La otra que podríamos comentar es eh, por ejemplo, eh, con relación a la columna de en medio, siempre tendrá la esencia principal, la palabra que se encuentra resaltada al orden de ese. Entonces, esto va a ser la esencia principal, ¿verdad? La sustancia, el cuerpo viviente, animal y hombre, por mencionar algo aquí. Ay, perdón, disculpe, me salí ahí de la presentación, pero ahorita mismo regreso. Ahí estoy, disculpe. Lo regresé aquí. Estamos todavía con lo último del arbolito. Aquí está. Disculpen, compañeros. En relación al orden, podemos decir que en la parte superior del diagrama se muestra como un gen principal de la sustancia, aunque filosóficamente se podría inferir que existe algo superior a la sustancia. El principio de este diagrama inicia a partir de esta, por tanto, no se juzga su veracidad con relación a la sustancia. Las dos ramas que surgen de sustancias, que son estas dos, ¿verdad? Pensante e extensible son los dos tipos de sustancias que existen. Este diagrama no da un nombre de tipo de sustancia pensante, pero sí entiende que es la mente. Por otro lado, la existencia viene siendo del cuerpo. El orden dicta cada división de la sustancia y esto le da a cada una cierto nivel de coherencia. Una vez que se divide el cuerpo, esta es tratado como la sustancia principal y por lo tanto de este pertenecen dos ramas que vienen siendo sus diferencias con relación precisamente a si es corpóreo o incorpóreo, animado o inanimado, sensible, insensible, racional, irracional. Pero conste que aquí están consignados algunos elementos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Que podría considerarse precisamente a los ejemplos. Con relación al ser humano y las especies, dice, ¿verdad? Que existe una razón en particular por la cual el último gen, ¿verdad? No está delineado a diferencia de los anteriores.
Juan es una persona en específico y no una especie. El resto de las palabras que conforman el tronco del diagrama son todas especies en particular. Más allá de lo humano no se toma en cuenta ninguna especie, sino simplemente un tipo de humano. Las dos subdivisiones que se presentan en las ramas de esto y aquello son las diferencias de humanos que sirven para identificar a cada miembro de cada especie particular. Con relación a otros diagramas, se dice que es posible encontrar otros diagramas en los cuales sea parte otra sustantación diferente y el final de este no se encuentra el ser humano. La teoría de Porfirio simplemente da un orden delimitado y de manera de dividir las diferencias entre sí. Pero el árbol es moldeable y se adapta a las diferencias de pensamientos y de investigaciones filosóficas. Bueno, compañeros, este sería entonces los 2 puntos correspondientes a la clase del día de hoy, ¿verdad? Con relación a los predicables y al famoso árbol de Porfirio. Yo únicamente tengo que agradecer que se hayan unido a esta transmisión y preguntarles si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, comentario, ¿verdad? Por de pronto, pues sí nos estamos viendo y saludando en la próxima clase del día lunes. Pero no sé si tienen alguna cuestionante, algún comentario o demás, ¿verdad? No, dice Astrid. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí estaríamos llegando para la clase del día de hoy. Les quedan ahí todavía unos minutitos previo a la hora que aproximadamente terminamos, para que ustedes van a aprovechar el descanso, ¿verdad? Vayan a disfrutar y degustar de esos sabrosos alimentos en compañía de su familia, en su hogar. A los que todavía van en el tránsito, mucho cuidado, paciencia, por favor, los que van en vehículos, en carros, motos, no digamos, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo siempre su puntualidad y que iniciáramos 46, 50 personas y terminamos al final, casi llegando a los 100. Les agradezco muchísimo entonces su atención, muchas bendiciones, Karina, también para ustedes y toda su familia. Nos vemos entonces el día lunes, compañeros, con un nuevo punto del programa que ya nos correspondería a la 4ª unidad, ¿verdad?